Yo soy Joaquín Rey, esto es Perú 21 Televisión y esta es la última entrevista de domingo de este 2019 que cerramos y por ello creemos que es una buena oportunidad para hacer un balance de lo que nos deja este año políticamente y las implicancias de lo sucedido este año para el futuro. Y para ello hemos invitado al señor Fernando Tuesta, ex jefe de la OMPE y ex presidente de la Comisión de Reforma Política. Señor Tuesta, ¿cómo está? ¿Qué tal, Joaquín? Gracias por la invitación. ¿Podríamos decir que ha sido este el año más movido políticamente en las últimas 2 décadas, probablemente? Sí, con seguridad este ha sido un año intenso, ha sido un año eh, donde quizá cronológicamente puede ser igual al resto, pero en términos de densidad política parece una década, ¿no? Ese es como diría en aquella película, el año que vivimos en peligro, ¿no? Porque ha sido un año de verdad lleno de eventos y situaciones quizás solo comparable con el año 2000, ¿no? Y podríamos decir, al final de este año, que como país, como democracia, estamos en una mejor posición que al inicio del año. Siempre es difícil dar, digamos, una respuesta así de firme, ¿no? Pero yo creo que sí. Yo creo que sí. Mire, en el 2016 recuerdo que escribí el primer artículo referido al nuevo gobierno y decía que el reto era mantener la secuencia democrática de presidentes elegidos, ¿no? Que era el cuarto Pedro Pablo Kuczynski, solo comparado con el inicio del siglo XX. No teníamos un cuarto presidente y entonces esto que no parecía importante, para mí era relevante. O sea, llegar al 2021 con un régimen democrático, ¿no? Y un cuarto presidente elegido. En realidad, él no, me refiero a Pedro Pablo Kuczynski, pero el gobierno mantuvo dentro de lo que puede ser los márgenes, incluso complicados, un sistema democrático. Nosotros estamos viviendo en democracia, aun cuando algunos puedan cuestionar esto, creo que además son la minoría, creo que estamos mejor porque pudo en realidad desencadenar situaciones que hoy estaríamos lamentando, ¿no? En general creo que hay un acuerdo en que la transición de Kuczynski a Vizcarra fue una transición democrática, pero sí hay dudas respecto de este último episodio que fue la disolución del Congreso. Y ya estamos un poco lejos de ese evento, podemos verlo en perspectiva. ¿Usted considera que el Estado de Derecho, la fortaleza de nuestro régimen constitucional y democrático se ha visto de alguna manera menguada o debilitada por esta disolución del Congreso que en su momento generó dudas? Si tú preguntas a la gente, te va a decir, vivimos en democracia. Fuera, nadie cuestiona que no vivimos en un régimen que no sea democrático, pero nadie, ninguna institución, país, gobierno, etcétera, nadie. Y entonces los cuestionamientos que se pueden dar y que se dieron, en realidad no estuvieron o no alcanzaron, esos argumentos como para cuestionar realmente esta decisión, que es la disolución del Congreso. Es más, yo creo que ninguna disolución del Congreso, por más que incluso sea llevada a cabo con aquellos argumentos y procedimientos que ahora se cuestiona, no creo que sería aceptado en general por ningún parlamento. Porque esta es una medida, lo hemos también escrito muchas veces, lo hemos dicho, propio de los regímenes parlamentarios. No existe en América toda, que es además un sistema presidencial, este mecanismo. Acá nunca va a ser aceptado. Siempre va a haber cualquier argumento para cuestionar que un presidente disuelva el Parlamento. Que nunca se había hecho, además, ¿no? Y que nunca se había hecho, efectivamente, ¿no? Pero además viene el otro tema. Como nunca se había hecho, hay situaciones nuevas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los alcances de la comisión de la comisión permanente? El presidente, ¿cómo así solamente puede gobernar con decretos de urgencia? Y se cuestiona aquello que está en la Constitución. A mí no me gusta personalmente, pero eso es lo que está en la Constitución. Por ejemplo, la comisión permanente, ¿qué debe hacer? Como dice la Constitución, revisar los decretos de urgencia para entregarlos al próximo Congreso, que hará las funciones plenas. Y este es un periodo de 4 meses, y así lo señala la Constitución. Entonces, ¿no gusta que se legisle decreto de urgencia? Claro que no gusta,
dice, pero ya no existe el contrapeso, pero está en la Constitución. Como por ejemplo lo siguiente, el presidente Vizcarra no podría disolver el Congreso el último año, vale decir el 28 de julio del 2020. No se puede. Pero mira tú, el Congreso sí podría censurar cuanto gabinete que quisiera en ese periodo. Ahí hay un... pero así es la Constitución. Pero así es la Constitución. Y así ocurrió con los otros presidentes que no podían, digamos, en una situación parecida, haber disuelto el Congreso, ¿no? Entonces, yo creo, a mí no me gusta el diseño, también lo hemos criticado, pero entonces discutamos pues. Y para eso, parte de eso, presentamos a través de los proyectos de reforma, tanto constitucional como legal, de la Comisión de Reforma Política. ¿Tú consideras que el presidente Vizcarra, luego de la disolución del Congreso y ahora que estamos en este interregno mediante el cual se legisla con decreto de urgencia, ha excedido sus atribuciones o ha abusado de este poder, que es algo que se dice, ¿no? Por ejemplo, se dice que si hubiera un Congreso, por ejemplo, quizá la suerte del ministro Edmer Trujillo estaría en veremos porque habría fiscalización. ¿Ha habido un abuso de esta concentración de poder? Mira, yo creo que el señor Trujillo debió renunciar por ser de una manera responsable de una situación que debilita al gobierno. Pero te respondo de esta manera. Han renunciado ministros sin necesidad de Congreso. Me refiero en su papel de fiscalización. Entonces, decir que porque no hay Congreso no hay fiscalización derivada de situaciones como estas, no calza, ¿no? Por ejemplo, tú comienzas a repasar la gran mayoría de ministros que no salieron por una interpelación, no salieron por una censura, no salieron por la actuación del Congreso, con lo que no digo que quiero minimizar esta función, pero lo que digo que hay una situación que además lo podemos comparar con los regímenes parlamentarios, que es parte de esto. Si el régimen parlamentario, el jefe de gobierno lo hace en calidad de que su partido tiene una mayoría absoluta o es parte de una coalición con mayoría absoluta. Y entonces las minorías no podrían censurar por sí mismo a un ministro. Y sin embargo caen los ministros. ¿Por qué caen los ministros? Por situaciones políticas. Entonces, si un ministro, por su actuación, hace daño al gobierno, el presidente, en este caso el gobernante, tiene dos posibilidades: mantenerlo o sacarlo. A veces mantenerlo le crea más problemas. Y entonces, o carga con esos problemas, y peor para él, y en muchos casos lo saca. Entonces, no es que si no existe esta institución, simplemente el gobierno hace lo que quiere en el sentido de mantener gente con estos problemas, ¿no? Ahora, luego de terminado este periodo de confrontación a fines de septiembre, se esperaba que al no tener pues una oposición que obstruyera, el gobierno se dedique a gobernar, va la redundancia, y se implementen políticas públicas. Desde su punto de vista, ¿hay un norte claro en esta nueva etapa de administración Vizcarra? No, es que este es un gobierno chico, lo hemos comentado en varias oportunidades. ¿Qué quiere decir con un gobierno chico? Claro, si tú no tienes, como ya se ha dicho también, partido, no tienes bancada, no tienes organizaciones sociales de apoyo, el presidente, ¿quién tiene? A su gente de confianza. Este es un gabinete con más personas de su confianza que los anteriores. Pero es que ¿de dónde vas a reclutar? ¿De dónde vas a reclutar? Con esto no quiere decir que no haya gente, digamos, importante, destacada, que podría estar en los mandos del ministerio. Pero una cosa es eso y otra cosa es que tú tienes que dotarte de personas que tengan también tu confianza. En algunos casos, has visto, algunos ministros no han respondido de esa manera, ¿no? Y entonces la envergadura de la tarea es tremenda. ¿Cómo poder hacer eficientes las políticas públicas? Entiendo yo que muchos ministerios han avanzado, otros no tanto, pero yo creo que si es que el gobierno no responde ya de manera efectiva en los próximos meses, esas caídas que hemos visto en las encuestas, que para mí son esperables, porque fue el hipo de la disolución, y ahí está, que no tiene una baja aprobación ni mucho menos,
le va a alcanzar al presidente, ¿no? Entonces, mira, el presidente puede terminar incluso su gobierno de esta manera. Es más, porque hay que acordarse que el próximo año es un año electoral. Y en los años electorales la gente va concentrándose también en lo que va a venir, ¿no? No en tanto lo que se está terminando. Eso le puede favorecer como favoreció a muchos presidentes. Pero el hecho de no tener una bancada y no tener quizá un aparato detrás de él puede justificar que no haya por lo menos una agenda, claro. Porque un problema es que no puedas implementar la agenda, pero lo que se critica del presidente Vizcarra es que ni siquiera hay claridad respecto a cuál es esa agenda. Parece que no lo hubiera siquiera. Sí, creo que nos hacemos esa pregunta válida, pero ¿sabes qué? Al hacer la comparación con los gobiernos anteriores, recordaba, y he estado revisando, se decía también claramente eso sobre los otros gobiernos. Entonces, o tenía claridad, yo no estoy tan seguro, por ejemplo, si Kuczynski tenía claridad, si Alan García, si en su momento Humala, etcétera. Tú puedes sí ver en el balance quizás algunas direcciones, pero tampoco era como mucho, ¿no? Yo sí creo que el gobierno, al ser un gobierno chico, está sobrellevado, está sobrecargado y no puede acometer pues esta función importantísima, ¿no? Algunas cosas sí, ¿no? ¿Qué cosa está funcionando, digamos, ¿no? Allí donde en algunos ministerios, de alguna manera, los cambios de ministros, pese a que en algunos casos ha sido bastante frecuente, no ha golpeado determinadas líneas maestras, por ejemplo, educación. ¿No? En el caso del Ministerio de Economía tampoco vamos a decir que es un ministerio que no hace nada, que no tiene norte, tiene norte, ¿no? Pero, por ejemplo, cultura ha sido muy golpeado, ahí tú puedes decir hacia dónde vamos, pero, y entonces, ¿qué es lo que se trata? ¿Qué es lo que se tiene? Carga con esos pasivos, pues, el gobierno. Carga ya con algunos déficits de inicio. El gobierno carga con esos déficits de inicio y yo no estoy tan seguro que lo pueda revertir en lo que va del año. Sigue siendo para mí una suerte también de gobierno hasta de transición, ¿no? Porque todos creo, esperemos que el 2021 sea efectivamente el inicio no solamente de un nuevo siglo en relación a nuestro país, sino que apostar por hacer ya políticas de mayor alcance, ¿no? ¿Qué puede hacer el gobierno? Dar algunas bases iniciales, ¿no? Por ejemplo, sobre las reformas. Ya se vienen las elecciones congresales. ¿Cómo explicar que la disolución del Congreso haya generado tanto interés, fervor popular y las elecciones parece que lo que generan es indiferencia de la mayoría de ciudadanos? Sí, porque se trata de una elección que la gente siente que no va a producir tantos cambios, ¿no? En segundo lugar, porque, como tú lo has dicho, una cosa es que te apasiones por la disolución y te intereses, y otra cosa es crear un Congreso nuevo, ¿no? Y además un Congreso que insistentemente se ha dicho, tiene poco tiempo, va a hacer pocas cosas. Yo no creo que sea un Congreso que viene, un Congreso que no vaya a hacer cosas. Va a depender de sus miembros, ¿no? Yo sí creo que puede hacer cosas importantes, ¿no? Y ahora que ya conocemos más o menos las listas, los participantes, ¿podemos tener la expectativa o la esperanza de que sea un Congreso algo por lo menos mejor que el anterior? Es un alburo, porque va a depender no solo de quienes ingresan, me refiero a partidos al Congreso, sino quienes ingresan de manera individual a través del voto preferencial. Y ahí podemos encontrar cualquier cosa. Incluso ser mejor. Podríamos, ¿no? Uno revisa las listas y uno encuentra gente interesante, ¿no? La mayoría invitados. Entonces tú juntas y dices, acá podría. Pero va a depender mucho de qué partidos a su vez ingresan. Y también lo hemos escrito, no van a haber grandes cambios en términos de los partidos, sino en la distribución de los escaños, ¿no? Va a ingresar de todas maneras, obviamente, Acción Popular, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, el Frente Amplio, probablemente el APRA, allí peleándola. ¿Y quiénes son estos?
son partidos que han tenido bancadas, ¿no? Y entonces, en una campaña muy corta, esos son lo de fácil recordación. Y es por eso que fue un problema, y creo que así va a ser mostrado en los votos, el caso de los ex peruanos por el cambio, que ahora cambian de nombre continuo, no los conoce nadie. Pero es paradójico que justamente el ánimo del cierre del Congreso es que se vayan todos, y ahora que más bien aquellos que lideran las preferencias son básicamente los que estuvieron en el Congreso anterior. Bueno, se están presentando como veintitantos, no creo que ingrese, al contrario, la gran mayoría, van a ingresar probablemente un puñado muy pequeño, pero que tiene alta visibilidad. Y comparado con quienes nadie los conoce, son pues los medios mismos los atienden más, ¿no? Pero la mayoría del próximo Congreso van a ser nuevos, la gran mayoría. Muy poquitos reelegidos, un grupo de los que regresan. Caras diferentes, pero los mismos partidos, digamos. Ah, bueno, sí. Es que no ha habido tiempo pues para los nuevos partidos, pero ¿cuáles son los nuevos partidos? En realidad el Partido Morado. El Partido Morado es el que además tuvo quizá la buena idea, ¿no?, de trazar un norte en el sentido de, para tener una representación importante hay que tener un partido, ¿no? Entonces han construido un partido, ¿no? Es el único que ha construido un partido. El otro es también Luna, José Luna, que creó Podemos Perú. Pero es un partido mucho más personalista, ¿no? Es un partido que ya mostró, digamos, también sus limitaciones en las elecciones regionales y municipales. ¿Y ha habido un esfuerzo de los partidos por mejorar en algo su oferta? Mira, los partidos carecen de muchas cosas, entre ellos de poder construir una lista parlamentaria, salvo Acción Popular, que señala que solamente son de sus militantes, el resto llenarse de invitados. Comentaba yo con personas que habían sido invitadas por 3 o 4 partidos, no una, sino varias personas, y no partidos que uno podría decir semejantes, partidos incluso opuestos, ¿no? Entonces, por un lado tú dices los mismos partidos, sí, pero la cohesión interna de sus miembros va a ser baja. Quizá no diga que va a haber transfugismo en año y 4 meses, algunos de hecho, pero no vamos a tener lo del anterior. Entonces, este es un congreso también de alguna manera de transición, ¿no? No hay mucho tiempo en general para crear partidos, pero creo que los que se están trazando eso serán para el 2021. ¿Qué tanto va a poder lograr este congreso? Concretamente en materia de la reforma política, que es como el gran tema que quedó pendiente, ¿podemos ser optimistas de que se va a conseguir algo significativo en año y medio? Mira, depende de la voluntad política, porque todos están ofreciendo lo de la reforma política. Y se está centrando en aspectos solo sobre la inmunidad parlamentaria, por ejemplo, ¿no? Yo creo que eso es un error. Creo que es un error. Lo que pasa es que la inmunidad calza con el rechazo de la gente hacia los políticos. Entonces puede resultar más atractivo y los partidos a su vez mostrar esto que es atractivo para los electores. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer, pero nuevamente de acuerdo a un acuerdo político, ¿no? Como va a haber una dispersión de bancadas, sí se podría llegar a eso, porque antes tú tendrías a Fuerza Popular que se resistió a la reforma, de diversas maneras se resistió a la reforma, ¿no? Teniendo ellos un número de votos suficiente como para poder llevar adelante estas. Partía del hecho de que como venían las propuestas del gobierno, eso los dañaba. De ninguna manera. Yo creo que los partidos que están en el Congreso anterior, la reforma al contrario les favorecía. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque la reforma traía elementos, instrumentos como para desaparecer justamente aquellos partidos que vivían de este recicleo constante y que eran cascarones, ¿no? Pero se opusieron y eso les perjudica en el mediano plazo. Ahora, aún si hay voluntad política, si uno ve los cronogramas, yo entiendo que un año antes de las elecciones no puedes modificar las reglas, entonces estamos hablando de abril del 2020, y si este congreso entra en febrero o marzo, supongo, tendría que un mes, mes y medio. Hace ya unos buenos meses, y discutiendo con mucha gente, les hacía esta observación acerca de
no es que sea apretado, es casi un imposible. Y es imposible porque, mira, las elecciones son el 26 de enero, los resultados finales estarán un mes después, en febrero, mientras que se instale, se elijan las comisiones, etcétera, tendrás un parlamento que esté funcionando más o menos mediados de marzo, y ya el 9 de abril ya no puedes hacer los cambios. Entonces, tiene que haber allí una decisión política de modificar el artículo de la ley en relación a este tema. Porque en realidad es un artículo que lo que hace es cerrar toda posibilidad de reforma en cualquier momento. Es un artículo que mucha gente ha defendido porque en el año 2016 se aprueba modificaciones de la ley en plena campaña electoral, ¿no? Que fue en enero del 2016. Y entonces veían con buenos ojos esta norma. Es una norma además ecuatoriana. Los mismos ecuatorianos plantean este cambio porque lo que hace, repito, es cerrarse a posibilidades de reforma que son importantes. Entonces, tiene que haber un acuerdo político para decir, este artículo de la ley se modifica, que no sea un año, sino, por ejemplo, mi propuesta es que sea la última fecha de inscripción del partido. Entonces, cuando ya te inscribes, en adelante viene otra parte del cronograma, ya tienes las reglas, obviamente, que no se deben de modificar. ¿Cuándo sería eso? Julio, agosto. Pero tú estás ganando de abril a agosto para empezar una legislatura ordinaria. Y entonces, todo el mundo puede hablar de la reforma, pero si no habla en modificar esto, no hay posibilidad ninguna de esa reforma, ¿no? Es un buen punto. Ha sido un año también muy marcado por los temas judiciales, ¿no? Se habla de que se ha politizado los temas judiciales y que la justicia que la política se ha judicializado también. ¿Es peligroso que la justicia que los fiscales, los jueces tengan un perfil público tan alto? Depende cómo se administre, ¿no? Porque también ha sido importante, por ejemplo, recordarás que el último día de diciembre del año pasado, hace un año, señor, aquel entonces fiscal de la Nación simplemente cortó las cabezas de los fiscales y tuvo que revertir esta situación ante la protesta de la gente, ¿no? Si ellos no hubieran sido públicos, simplemente en este momento estaríamos sin otra, con la comisión de Lavallato, ¿no? Yo creo que ha sido importante. Si tuviera además históricamente difícil ver, por ejemplo, figuras tan importantes entre jueces y fiscales. Esto no se ve en otro país. Que han cometido errores, desde mi punto de vista, varios, ¿no? Pero que eso no los descalifica como para, también subrayar que su trabajo, por lo menos hasta ahora, ha sido superior a sus errores, ¿no? En un proceso tan complicado como es de Lavallato. Recuerdo que cuando empezó esto, un juez en una entrevista dijo, el Perú no está preparado para el tamaño y la envergadura de este proceso, ¿no? Y dicho y hecho, lo que estamos viendo, ¿no? Pero judicializar la política es un gran problema en general, pero también viene con los tiempos, o sea, la gente rechaza tanto a los políticos que los quiere pues, meter a la cárcel a todos desde ya, ¿no? Los juicios populares se extienden en la opinión pública, pero ya no tan en grande, sino también en pequeño. Varias de nuestras normas están inclinadas a temas de sanciones, a temas de control y transparencia, lo que en general me parece bien, pero que no resuelven los problemas. Por ejemplo, se dice, ¿cómo tendremos mejores representantes? Entonces se creó la hoja de vida. Y entonces la hoja de vida, que no existe en ninguna otra parte, se ha convertido en un requisito para candidatear. En términos prácticos me refiero, no en la Constitución. En la Constitución para tú ser representante tienes que ser peruano, mayor de 18 o 25, en este caso Parlamento, ¿no? Y estar habilitado en términos de tus derechos de participación, nada más. Pero resulta que tú tienes la hoja de vida. Y si es que algo te faltó, algo dijiste, te excluyen. O sea, por no aclarar un carro. Por no, un auto que ni siquiera lo usas, en fin. Hay una desproporción, ¿no? Entre, digamos que la falta, ¿no? Y la sanción. Y eso tú lo ves mucho en general, ¿no? Una tremenda desproporción. Incluso las declaraciones del presidente de la República.
Por ejemplo, en otros países existe lo de la neutralidad e imparcialidad referida, y que en el nuestro yo también creo que esa es la parte que se debe interpretar, a que el presidente, los ministros, ¿no? El Ejecutivo, pero también el Congreso, no utilicen los recursos públicos para beneficiarse. Me refiero en términos políticos. Pues es una cosa y otra cosa es no declarar, no hacer política, ¿no? O sea, que los políticos no hagan política, y eso ya se vio en el referéndum. Resulta que ni parlamentarios ni presidente podrían hablar de referéndum. ¿Qué campaña hubo? Ninguna, ninguna. Ellos son los políticos por excelencia. Si les cortas la lengua, deja ver parte de la política. Lo que tú tienes que señalar de manera muy precisa y debe ser muy firmes es nuevamente en el uso de los recursos públicos. Y en ese sentido es, claro, si yo uso los recursos públicos para mi corriente de opinión, mi partido, etcétera, no soy imparcial, pues al contrario, estoy inclinando la cancha. O sea, por ejemplo, Vizcarra al decir que no se debe votar por quienes pretendan mantener la inmunidad, ¿no estaría violando ese principio de neutralidad? De punto de vista, no. Pero estaría violando él como cualquier otro si yo, por ejemplo, agarro y hago un meeting para decir esto, ¿no? O usar, no sé, pues, mobiliario, no sé, pues, buses para trasladar a gente, en fin, hay varias formas, ¿no? Pero nuevamente, regresando entonces al tema primero, ¿no? Entonces, se ha judicializado la política en términos más generales, ¿no? En términos de estas normas que limitan la política, que en realidad disminuyen y crean serios problemas en términos de un derecho fundamental, que es el derecho a la participación política. Ahora, han abundado estos juicios de alto perfil, digamos, que buscan además castigar la corrupción, pero hay razones para pensar de que lo que ha sucedido este año vaya a redundar en una menor incidencia de corrupción en el futuro, porque a inicios de los 2000 también grandes juicios, se metió a la cárcel a mucha gente y hemos visto que no aprendimos la lección, hemos reincidido en problemas de corrupción. ¿Podría ser diferente en esta oportunidad? Es difícil decirlo, ¿no? Pero en todo caso, la corrupción difícilmente transitaría los mismos caminos. Pero la corrupción muta, ¿no? La corrupción muta, como ha mutado en la historia del Perú, ¿no? Y eso es terrible. Pero por lo menos vamos cerrando puertas y ventanas allí donde la corrupción había ingresado. Pero esa es la permanente lucha, ¿no? Entre los que producen, los que quieren utilizar la corrupción y quienes quieren obviamente evitarla, ¿no? Como los bancos que cada vez hacen mayores esfuerzos por la seguridad y quienes obviamente quieren robar, ¿no? Entonces llega un momento en que sí lo pueden hacer y entonces hay que utilizar otros recursos. En el caso peruano ha sido una permanente tensión entre quienes roban a través o quienes delinquen a través de la corrupción y luego cerrar estas compuertas, ¿no? Tú lo has dicho bien, en el 2000 los aires democráticos en realidad arrasaron con quienes en ese momento tenían cargos públicos muy altos y estuvieron involucrados en actos de corrupción. El problema luego descubres que en el gobierno de Toledo y sobre todo el presidente estuvo también implicado posteriormente, ¿no? No en el de 2000, sino posteriormente, ¿no? Y esto es terrible, ¿no? Entonces, aquellos con quienes la gente depositaba sus esperanzas, de alguna manera en general todos los presidentes, resultan involucrados. Pero también es bueno que por lo menos existan procesos, ¿no? En donde la élite política está sentado en el banquillo de los acusados. No existe otro país igual. Cuando uno viaja y se dan cuenta que eres peruano, te dicen, oye, en Perú qué bien que a los políticos los han metido a la cárcel, ¿no? Me decían una vez en Argentina, acá ninguno, ¿no? Como diciendo, ustedes van avanzando, ¿no? Y efectivamente, en todos sitios se ve a Perú en una situación de esta naturaleza, ¿no? Finalmente, quizás la fuerza política más golpeada este año ha sido el fujimorismo. ¿Qué le espera a esta fuerza política en el futuro? Si sigue así, le espera poco, ¿no? Yo creo que Keiko Fujimori seguramente estará evaluando o ya dejando de lado aquel momento en donde con 73 congresistas
sentía que ella podía gobernar, como dijo, gobernaremos, aplicaremos nuestro plan de gobierno a través del Congreso, ¿no? Es una fuerza política que tiene un núcleo de seguidores importante, ¿no? Ella construyó un aparato político interesante, pero la forma como reclutó e hizo sus coaliciones y alianzas la llevaron a un desastre. Ella misma debe haber visto cómo muchos de sus congresistas se salieron, le dieron la espalda a otros y tenían muchos proyectos políticos individuales o sectoriales. Reconstruir un partido de cara al 2021 con estos problemas no es fácil. Ella, sin embargo, aparece con una intención de voto interesante. Podría llegar a una segunda vuelta y ya es mucho más complicado. Mucho más complicado que el 2016, donde estuvo raspando el cielo, ¿no? Y por eso quizá también el dolor de la derrota que le fue difícil reconocer. ¿Y habría espacio para algún otro liderazgo en el fujimorismo? Se habla de Kenji, por ejemplo, ¿no? Efectivamente, Kenji pues tiene un posicionamiento como un Fujimori mucho menos gastado, mucho menos que despierte, digamos, antipatías, rechazo, ¿no? Pero él no tiene la voluntad política ni de Keiko ni de su padre, por cierto, en el primer momento, ¿no? Él ha estado allí y lo ha manifestado, y en realidad sus actos así lo han mostrado, más como una suerte de apoyo como para poder encabezar, digamos, una carrera política electoral que siempre es intensa, que siempre es complicada. Se le ve feliz en sus otras actividades. Repartiendo huevos, sí. Vendiendo productos de belleza. Sí. Señor Tuesta, muchas gracias por su tiempo. Fernando Tuesta, ex jefe de la OMP y expresidente de la Comisión de Reforma Política en Perú 21 Televisión. Con permiso.